que fue interceptada, detenida por las fuerzas, el ejército israelí, y que está en este momento en comunicación con Siempre Soy. Celeste, muy buenos días. Aquí te saluda Eduardo Fabregat y todo el resto del equipo. ¿Cómo estás? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por la comunicación, un saludo a todo el equipo también. Bueno, muchas gracias. No, realmente, mirá, Celeste, sé que es difícil encontrar una síntesis, pero en primer lugar, ¿cómo calificarías toda la experiencia, todo lo que viviste en la flotilla? Y bueno, ya entraremos en detalles de cómo terminó todo eso y el trato que hayas recibido. Mira, ratifico lo que decía antes de salir cuando me preguntaban y les decía que seguramente iba a ser la experiencia más importante en lo político y en lo personal de mi vida y fue así. Fue así por el porqué. Creo que entregarnos todo, ponerle el cuerpo realmente a las ideas y encontrarnos con gente de todo el mundo que hizo lo mismo, lo que no hacen los gobiernos, lo que no hacen los estados, fue algo realmente muy importante. Un compañero decía, vuelvo a creer en la humanidad. Y bueno, daba esa sensación. Y bueno, y en lo malo, yo lo decía cuando llegamos y estábamos en el aeropuerto, creo que lo que nos mantuvo firmes siempre fue pensar que lo que nos estaba sucediendo a nosotros no se compara con lo que le pasa al pueblo palestino. Entonces, claro. Bueno, eso, intentando resumir. Sucedió algo muy llamativo, si bien ya existían manifestaciones populares en muchas ciudades del mundo, a medida que se hacía más evidente lo que estaba sucediendo con la flotilla, fue como una mecha encendida, ¿no? Como que se redoblaron y se multiplicaron la cantidad de personas en las calles, asumiendo, bueno, poniéndole nombre real a lo que estaba sucediendo, que no es una guerra, sino un genocidio, ¿no? Y eso también parece un dato importante de las acciones de la flotilla, más allá de lo humanitario. Sí, fue un multiplicador, me parece. La flotilla jugó ese rol. Creo que al tener compañeras y compañeros de tantos países, de distintas historias, hizo que mucha más gente abrace la causa en ese momento, que lo que intentamos transmitir todo el tiempo no era solo lo que estábamos viviendo nosotros, sino el por qué estábamos navegando en el Mediterráneo. Entonces esto que vos decís, denunciando ese genocidio, denunciando a los gobiernos cómplices, yo lo decía, o sea, nos tardamos un montón. Nosotros queríamos llegar primero y mucho tiempo antes lograr entregar esa ayuda humanitaria y que se abra este corredor. Y sin embargo íbamos en veleros, no íbamos en esas naves gigantes que después de un par de días acompañaron a la flotilla y llegaron en 2 días a donde estábamos y a nosotros nos había costado 15. Claro. Entonces decís, bueno, ahí también se muestra lo que no se ha hecho durante 2 años. Celeste, ¿vos en qué barco ibas? Contanos un poco cómo fue la situación cuando fueron interceptados. Bueno, yo iba en el Adara, que es uno de los 3 o 4 barcos principales, éramos 23. Tienen que saber que había veleros en donde eran 6, donde eran 8 compañeras y compañeros, nosotros éramos 23. Y la realidad es que el día anterior habíamos tenido una aproximación donde barcos militares rodearon a 2 de los barcos, donde cortaron la comunicación, entonces sabíamos que ya estábamos muy cerquita y que eso podía suceder. Y lo cierto es que el 1 de octubre, alrededor de las 9 de la noche de nuestra ya, nos interceptan. Ya había llegado por radar que había naves que no se identificaban ni nada y que estaban viniendo hacia donde estaban las flotillas, así que estuvimos preparados en lo que es el protocolo. Todo el mundo me decía, bueno, pero ustedes lo no queda proteger, digo, teníamos los chalecos salvavidas, teníamos una ubicación para estar tranquilos, sentados, saber que del frente el ejército más tranquilo, entonces tener esa protección con el que teníamos al lado, de no hablarles, de no nada. Y bueno, estuvimos 24 horas con nuestros barcos detenidos, que nos llevaron hasta un puerto, hasta Azor, 24 horas en los camarotes, donde yo tenía mi botella de agua, así que tuvimos agua con quien yo estaba, pero sin alimentos, y luego nos tuvieron 24 horas más en todo lo que fue
el procesamiento, porque recordemos que ellos todo el tiempo intentaron instalar campos terroristas y armaron todo un circo en ese sentido, tirados de rodillas, con las manos atadas en lo que es el estacionamiento del puerto, y bueno, y de ahí nos llevaron a una prisión de máxima seguridad, sin comunicación, tuvimos más de 48 horas sin comunicación, eso era una preocupación muy grande en lo personal, por mi familia, por mi hija, que sepan que estábamos bien, pero también que todo el mundo no sabía dónde estábamos. Claro. Y bueno, y estuvimos ahí solos, separaron los pabellones, estábamos solos desde la flotilla, y yo estuve 6 días detenida. ¿Cómo fue el trato, Celeste? ¿Cómo se manejaban los soldados con ustedes? Mira, creo que lo que más nos protegió fue la presión internacional. Por supuesto que se cuidaron de excesos, pero sí hubo compañeras y compañeros que les pegaron, que los maltrataron, y después una violencia de forma permanente en cuanto a lo psicológico, en cuanto a no darnos agua potable, en las raciones de comida. Todo el mundo me preguntaba, comíamos, pero éramos 16, 15 en una celda que eran para 5, y el alimento y las cosas era para eso. Entonces eso fue de forma permanente, no dejarnos dormir, te acostaban, apagaban las luces y a las 2 horas volvían a prender todas las luces, te contaban, nosotros, bueno, estamos acá, son ellos los que nos tienen encerrados, y no nos fuimos a ningún lado. Entonces eso es de una presión permanente en cuanto a lo psicológico, y creo que el mayor temor fue no saber qué iba a suceder con nosotros. Más allá de esto que les digo, que siempre, al menos lo personal, me sentí protegida por la presión internacional, que estaba convencida que iba a existir. Pero al no tener comunicación, al cónsul no lo dejaron ingresar con teléfono. Celeste, vamos, discúlpame, te interrumpo, vamos a cortar y volver a llamarte por otra vía, porque te estamos escuchando muy bajito y la verdad que nos interesa mucho el relato, así que ahora Ariel te llama de vuelta a ver si podemos tener un mejor sonido, ¿te parece? Dale. Estábamos hablando con Celeste Fierro, legisladora, integrante del Movimiento Socialista de los Trabajadores, dentro del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Estuvo en la flotilla Sumut Global, estuvo detenida 6 días, acaba de contar, en una prisión de máxima seguridad. Las condiciones de detención como si fuesen delincuentes. Claro, 15 personas, 16 Ni siquiera, personas. porque la verdad que los delincuentes tampoco tienen por qué ser tratados de esa Claro, manera, ¿no? además, nada es justificable. Sí. Y bueno, con un trato de terroristas, es el término que se quiso con el trato instalar. de terroristas de un estado medio terrorista, ¿no? Claro. Porque la verdad que no hay, ¿por qué hay que tratar mal a la gente? Escúchame, tiene que estar preso, no torturado, ¿no? Celeste, te saludamos de nuevo, a ver si tenemos mejor sonido. Hola. Hola. Ahora te escuchamos mejor. Bueno, nos contabas eso, de un trato bueno, lo que decíamos recién con Jorge, ¿no? Nadie detenido merece un maltrato, pero además parece haber habido un ensañamiento para dar una lección, ¿no? De lo que sucede cuando se toman acciones de esta clase, de tratar de combatir estas cosas. Completamente. Completamente. Y qué sé yo, el análisis hoy político que puedo hacer es que están completamente aislados, acorralados, y también intentar usar eso para su propio público. Digo, el ministro parándose adelante nuestro, que estábamos arrodillados en un cemento, muchos con las manos precintadas, gritando que éramos los terroristas, que esa era su tierra, era para sus redes sociales, para su público, digo. Creo que lo que tuvo la flotilla fue lograr llegar a muchos más sectores que puedan ver que lo que estaba sucediendo es un genocidio, como decías vos antes, que no empezó en octubre del 23. Celeste, ¿y ese material lo usaron en las redes sociales? ¿El que grabaron humillándolos a ustedes? Sí, a Greta, que pobrecita, una genia, una firmeza enorme,
con 22 años, la tomaron como puntos, la sentaron al lado de una bandera de Israel, le sacaban fotos, fue y le increpó este sujeto desagradable a ella, a gritarle, lo filmaban todo el tiempo, digo, eso, o sea, y ella con una firmeza realmente para sacarse el sombrero. Celeste, ¿qué clase hay algún tipo de consecuencia legal para vos, para todos los integrantes de la flotilla, por después de todo esto, digo, más allá de las consecuencias obviamente emocionales que siente uno, más allá, ¿no? Bueno, de la, si querés, no sé si es el término, pero la satisfacción de que al menos se visibilizan un montón de cosas, pero ¿cómo sigue esto? ¿Hay algún tipo de consecuencia? Mira, ahora tenemos que hacer el análisis más global con los compañeras y compañeros, no solo de acá Argentina, sino de toda la flotilla. Lo cierto es que a nosotros en particular no tenemos nada. Nosotros nos sacaron por la frontera de Jordania, nos acogió la oficina consular de Uruguay, y nosotros volvimos a Argentina porque mis compañeros pagaron el pasaje para que yo vuelva. O sea, acá no hubo ninguna deportación, no hubo ningún acompañamiento por el Estado argentino tampoco. Entonces, todo lo que venga ahora va a ser en función de cómo estamos y qué se puede hacer justamente para no solamente seguir visibilizando, sino para denunciar nuevamente esta violación a los derechos humanos que lleva adelante el sionismo y el Estado de El Israel. Estado argentino no se preocupó por sus ciudadanos. Nosotros nos visitaron 2 veces desde la oficina consular. Esto me parece importante decirlo porque fueron y estuvimos con Ramiro, no me acuerdo el apellido, me acuerdo su nombre, pero no fue el embajador. Y eso es una posición clara, política, en relación a eso. Los cónsul, por supuesto, estuvieron ahí, tomaron declaración, informaron a nuestra familia, que era una preocupación para que todos sepan que estábamos ahí, pero luego no se hizo absolutamente más nada en relación a nuestro bienestar. Claro. Celeste, estamos hablando con Celeste Fierro, parte de la flotilla interceptada por Israel, que sufrió esta detención junto a muchas otras personas. ¿Qué análisis haces de este plan de paz, ¿no? Si querés le podemos poner todas las comillas que correspondan, propuesto por Trump y avalado por Netanyahu, que bueno, hoy empezó un intercambio de rehenes. Pero ¿qué posibilidades le ves a eso en cuanto al futuro cercano y para una franja de Gaza absolutamente devastada? Mira, creo que vos lo dijiste muchísimas comillas. Yo me enteré cuando apenas llegamos acá al país en el aeropuerto, que me lo dijo uno de nuestros compañeros que tiene su familia en la franja de Gaza. Y por supuesto para esas familias se vivió con una alegría enorme. Digo, quienes no saben si van a terminar bajo los escombros a tener un alto al fuego, por supuesto que se vive con una felicidad gigantesca. Y lo dije ahí y lo repito, esto no significa que sea lo mejor para el pueblo palestino, porque tenemos que ver cuánto dura, cómo sucede. Lo que venga del imperialismo es que sigue reconociendo a ese Estado colonialista y genocida. Digo, hace muy poquitas horas volvieron a asesinar a un periodista que hacía 48 horas atrás había dado la noticia del cese al fuego. El colonialismo, el racismo continúa en esos territorios. Entonces la paz justa es la paz con el derecho al retorno, la paz justa es el reconocimiento de esos derechos de ese pueblo a existir, y no es lo que se está garantizando hoy. ¿Está presente, crees que está más presente la discusión alrededor de Palestina en esta previa de elecciones, en la discusión política, o solo son, bueno, un grupo que está tratando de instalar este tema en la clase política del país? Mira, creo que somos quienes lo hemos levantado durante décadas, porque no son solamente los últimos 2 años, defender esta causa,
y eso tiene un mérito enorme porque siempre ha sido sin ningún tipo de cálculo electoral. Hoy estamos en el medio a muy pocos días de las elecciones, y que esté presente también hace mucho a lo que está sucediendo a nivel internacional. Creo que ya no pueden tapar el sol con las manos. Entonces, eso es un genocidio, lo están llevando adelante y el Estado argentino está acompañando eso. Entonces, creo que hay que tomar lo que dicen nuestras compañeras y compañeros judíos por Palestina, que es no en nuestro nombre. Bueno, nosotros también aquí en nuestro país tenemos que decir no en nuestro nombre, bancar ese genocidio, y bueno, nosotros lo vamos a seguir instalando y poniendo, porque la defensa de los derechos humanos, siempre lo decimos, no son solo los de ayer, sino también son los de hoy, y son los derechos humanos en nuestro país y a nivel internacional. Te hago la última, Celeste, que tiene que ver con esta coyuntura. ¿Cómo ves a la izquierda en estas elecciones de medio término? ¿Qué rol crees que puede tener? ¿Qué expectativa tenés con lo que sucede el próximo 26? Bueno, recién llegada, así que el análisis más global, les digo cuál es mi impresión de toda la previa y de todo lo que ha sido estos tremendos años con este gobierno ultraderechista. Creo que la izquierda tiene y puede jugar un rol importantísimo, que lo ha demostrado en las calles durante todo este tiempo, que lo ha demostrado en el Congreso y en las legislaturas también todo este tiempo. Y tenemos el desafío gigante de seguir transformándonos en una fuerza muchísimo más grande, convocando a todos los desencantados de los que han gobernado y nos trajeron hasta acá, y por supuesto que quieren sacarse de encima a este gobierno reaccionario y progenocida. Celeste, te mando un gran abrazo, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, juntarte con tus seres queridos es un momento, bueno, de tratar de bajar de toda la angustia, de todo lo vivido, pero bueno, habrá valido la pena si esto se hace aún más visible. Completamente, la alegría de volver. Hoy llevé a mi hija a la escuela a la mañana, como hacía todos los días, y bueno, esas cosas también hay que disfrutarlas un montón. Celeste, un gran abrazo, gracias. Gracias. Hasta luego. Celeste Fierro, formó parte de la flotilla humanitaria Sumud, es representante de la izquierda. Sí, hay que ir y poner el cuerpo, ¿no? Con y que una después, hija, ¿no? Con una hija, y después, bueno, te tienen arrollado.